Felipe Calderón, expresidente mexicano de derecha, del PAN, participó en una videoconferencia con gente de derecha y de ultraderecha en la que hizo comentarios, yo diría, bastante preocupantes y muy alejados de la realidad. O muestran una desconexión cognitiva con la historia, con su propia historia y con la realidad del país. Pero bueno, vamos a ver el video y lo comentamos. Ver que en las palabras de Antonio se está describiendo primero ciertamente lo que sabíamos de Venezuela, pero ahora lo que estamos viendo exactamente qué está ocurriendo en México. Lo siento, que teníamos que ocurrir. El mismo proceso de desmantelamiento. Yo estoy acostumbrado a verlo un poquito más rápido, Así de las instituciones democráticas, de el vacío que se genera en ellas y la sustitución de personas que son militantes de un régimen que, como bien dijo Antonio, acá también se está quitando la careta de demócrata, está acabando con la independencia de poderes, está acabando con la autonomía de las instituciones democráticas de México, ahora amenaza a la propia Instituto Nacional Electoral y paradójicamente sigue, o no paradójicamente, yo creo que muy explicablemente sigue los mismos pasos que has descrito, ¿no? Todo un circo alrededor de la venta o no venta del avión presidencial, todo un circo de culpa hacia el pasado, un esfuerzo deliberado por dividir a los mexicanos en dos categorías, los pérfidos conservadores corruptos, fifís, ricos, y los héroes impolutos que apoyan al presidente. Y este manicaísmo pues está polarizando y dividiendo al país y acumulando poder en las manos de una sola persona que ni tiene la capacidad ni está en sus cabales, pienso en algunos momentos, para gobernar la economía mexicana, ciertamente por la crisis del coronavirus, pero también por un pésimo manejo de parte del gobierno. Ha caído en el último trimestre, es decir, el segundo trimestre del año, 20%, es decir, esta es una economía a pique que cae aceleradamente. Se han perdido 12 millones de empleos en 4 meses y México pasará a ser, dentro de un par de días, el país con el tercer mayor número de fallecidos formal y oficialmente registrados a causa del COVID. Y digo formalmente porque se calcula que esos 50,000 fallecidos que se registrarán esta semana, de acuerdo con los varios cálculos científicos que se han hecho, midiendo, por ejemplo, el exceso de defunciones por encima del promedio de los últimos 4 años, habrá que multiplicar esa cifra por 3 al menos, si no es que 3.8, como mencionan algunos. Es decir, estamos hablando de quizás 150,000 fallecidos en un pésimo manejo sanitario y económico de la pandemia. La parte de seguridad de México está sin control, el país está cayendo, el Estado está siendo capturado por distintos grupos criminales, algunos de ellos en clara connivencia con el gobierno. Y lo digo esto pues no para entrar en un concurso de lamentos, que es lo que menos quisiéramos, sino que para advertir la necesaria acción conjunta que se requiere de todos nosotros para detener esta pandemia del populismo, este destrozo, esta destrucción organizada y sistemática del mínimo civilizatorio que muchos de nuestros países habrán alcanzado. Sí, eso fue todo. Digo, este es un video de Julio Astillero, no en su programa. Síganlo tanto como puedan. Es un prócer, uno de los, yo diría, quizá últimos bastiones, él y algunos y algunas de su generación, de periodismo crítico de izquierda. O sea que, digamos, o sea, no importa que el presidente se autodenomine, ¿no?, de izquierda. Tengo comezón, lo siento. Ya. Es decir, estos sujetos, ¿no?, cuentan la crítica como tal, o sea como sea. Bueno, pero eso es, digamos, lo de menos. Calderón dice, ¿no?, que López Obrador no está en sus cabales, ¿no? Y eso es, digamos, es una de las de los encabezados que queda en esta declaración. Como decía, estaba en una conferencia con gente de derecha de Latinoamérica. Por ejemplo, Patricia Bullrich es del partido PRO, ¿no?, de derecha también. Y ella decía, ¿no?, que la única forma de, digamos, de cambiar la situación en las dictaduras, ¿no?, tanto de Venezuela como la dictadura mexicana, que lleva 2 años, pero bueno, que la única forma de derrocarlos es con un levantamiento desde fuera. O sea, no un levantamiento popular, no un levantamiento de las masas, o sea, desde fuera. Y Calderón era lo que estaba respondiendo en esta oportunidad. Entonces, digo, por un lado,
¿no? Está de acuerdo con el análisis previamente mostrado y después empieza a decir, ¿no? Algunas cosas que, como decía al principio, están completamente desconectadas de la realidad y de la historia, cabrón. O sea, habla como si nunca hubiera ocupado un puesto político, un puesto de cargo público, como si él mismo no tuviera un historial, o sea, el que sea, pues como si no tuviera un historial y no pudiéramos referirnos a él para ver si lo que está diciendo es congruente o no con las acciones. O sea, empieza diciendo, es que se están vulnerando las instituciones democráticas, cabrón. Calderón, tú llegaste por un fraude, cabrón. Un fraude electoral flagrante. O sea, en cualquier lado del mundo que tuviera, ¿no? Tantitas sentido de democracia, de dignidad, la elección probablemente, si no se repetía, se tenía que ir a segunda vuelta, ¿no? Entre los punteros. Y ahí López Obrador destrozaba. Digo, claro, en México no tenemos establecido esa cuestión, pero digamos, o sea, ganar por, ¿qué fue? .3%, una cuestión así, en una elección donde hubieron tremendas irregularidades durante todo el proceso. O sea, es absurdo, pues. Y más absurdo es el haberte dado la legitimidad sin haber hecho un escrutinio profundo de las boletas electorales. O sea, no digamos el voto por voto, ¿no? Porque, o sea, digamos, es un proceso que, a menos que fuera la última instancia, tendría que ser no llevado a cabo. Se quemaron boletas, cabrón. O sea, se escondieron boletas, se enterraron, se tiraron al río, se quemaron. O sea, pero se preocupa, ¿no? El señor por las instituciones democráticas. O sea, Calderón, el demócrata, ¿no? Que él mismo acepta. Haiga sido como haiga sido, pues ya estoy aquí, ¿no? Y ahora me aguantan y voy a sacar al ejército a las calles y voy a hacer una matanza y me voy a leer con... O sea, no, bueno, o sea, es increíble. Se está amenazando al INE, ¿no? Güey, el INE tiene continuidad y esa es la crítica, que el INE tiene continuidad. O sea, tendría que haber una reforma profunda en el INE para que los consejeros, por lo menos, ¿no? Consejeros y consejeras, no tuvieran ninguna afiliación partidista, que no hubieran contribuido con algún partido político por lo menos por los últimos 15 años. O sea, no es muy difícil en todo el país encontrar personas que no estén afiliadas a un partido político y que sean, ¿no?, medianamente competentes para organizar una elección. O sea, no es mucho pedir, pero pareciera que sí. Hay gente del PAN, ¿no?, que que fue electa con esta última camada, ¿no?, de 4 consejeros. O sea, pero bueno, es un circo sobre el avión presidencial. No me gusta que se haga un circo sobre el avión presidencial. Pues cabrón, tú lo compraste, güey. O sea, no querías que fuera un circo, pues ¿para qué compras un palacio flotante, güey? No, o sea, es una... No entiendo qué pasa en la mente de esos cabrones, ¿no? Culpa todo el pasado. A ver, o sea... Es que hay que poner en contexto las cosas, güey. O sea, digo, y en esto, o sea, yo he sido crítico también de López Obrador, que muchas veces se inclina demasiado en esa cuestión, ¿no? De poner en contexto las cosas y culpar al pasado. Pero si no mencionas por lo menos el pasado, no entiendes cómo llegaste a esta situación. O sea, si... ¿Cómo explicas la ola de violencia, de criminalización, de desaparecidos, de desplazados en México, de violaciones a derechos humanos? No se explica sin el sexenio de Felipe Calderón. O sea, de verdad. O sea, le preocupa, ¿no?, la vida, le preocupa la violencia. Dice que divide a los mexicanos, ¿no? O sea, no es un problema que estemos divididos. Nosotros ya estábamos divididos. O sea, hay un descontento generalizado que lleva a una coalición bastante heterogénea y ni siquiera con una visión clara, no una ideología. O sea, hay un partido evangélico en la coalición que lleva a López Obrador a la victoria. O sea, tampoco es como que está pura gente de izquierda, ¿no?, y militante, y, o sea, no, güey. O sea, es una coalición de, o sea, pues a ver, que súbanse al barco y mientras traigan votos, vénganse, cabrón, porque esto va a arrasar con quien sea y quien no se suba, pues queda relegado. Y así fue. O sea, esa coalición es por el descontento social generalizado, digo, que tú empezaste. O sea, que empezó en tu administración, que continuó con Peña Nieto y que López Obrador
no ha hecho suficiente para modificar sustancialmente la estrategia de seguridad. O sea, eso también es una crítica que se hace aquí, es perfectamente válida, pero hay que poner en contexto que tú la empezaste, cabrón. O sea, no es, ay, es que me mencionan, ¿no? Dicen que, o sea, no te gusta que lo digan, pues no lo hubieras hecho. O sea, no hubieras en un acto visceral, sin estrategia, sin pies ni cabeza, sacado al ejército de las calles a hacer una guerra que estamos perdiendo y que íbamos a perder y que seguiremos perdiendo mientras siga esa guerra, güey. O sea, una desconexión completa. Después, ¿no? Lo de no está en sus cabales. Cabrón. O sea, esta va a ser la nueva línea discursiva es que no está en sus cabales, ¿no? Mira lo acelerado que está, mira o sea, güey. O sea, puedes criticarle muchas cosas a López Obrador. O sea, pero si escuchas a Peña Nieto hablar 5 minutos y a López Obrador hablar 2 horas todos los días, o sea, el señor está en perfecto y pleno uso de sus facultades. Que además, el decir no está en sus cabales es quitarle responsabilidad. Y no creo que quieras quitarle responsabilidad. Y yo no se le quiero quitar, ciertamente. O sea, el tipo está haciendo acciones concretas. Muchas en las que probablemente estoy de acuerdo, y algunas, ¿no?, son muy sustantivas que se critica de este lado también. O sea, pero yo no tengo un impulso de quién sabe qué hacer, es un errático, no, cabrón, el tipo está haciendo su agenda programática. O sea, estemos de acuerdo o no con ella, que digo, yo estoy parcialmente de acuerdo con su agenda política, no con todos los puntos, pero está haciendo su plan de los 100 puntos, ¿no?, de López Obrador. Ahí está, o sea, esa es su agenda política y ha sido pues bastante consistente. Digo, es más, yo diría a veces demasiado consistente, porque los programas sociales, por ejemplo, que fueron diseñados en condiciones normales, son los que se han expandido en tiempos de crisis. Esos programas no fueron diseñados para contener la crisis. Van a ayudar, por supuesto que sí, pero no ha hecho más que adelantar su plan programático, pues. O sea, yo diría que está bien hacer esa parte, pero encima de eso tendrías que meter un ingreso básico universal, por lo menos, nacionalizar los salarios de trabajos formales, por lo menos durante el periodo de confinamiento de la sana distancia. Eso no se hizo, que por cierto eso sí se hizo en países como Alemania, como Reino Unido, que, o sea, tal cual nacionalizaron 70% de la parte de sueldos para que uno, no hubiera pretexto de que las empresas corrieran al personal, y dos, al momento de desconfinamiento es mucho más ordenado. O sea, la gente no tenía necesidad de salir porque estaba recibiendo su salario puntualmente, y al momento de desconfinamiento no tuvieron un desempleo tan atroz como acá. O sea, el desempleo creo que de Alemania, por ejemplo, está en 3 o 4%. O sea, no es, digamos, no es un escándalo como si es acá. Entonces se pudo haber manejado mejor. Pero digamos, de que se está actuando de forma desordenada y no está en sus cabales. O sea, no, güey, el güey está avanzando su agenda. Estemos de acuerdo o no con la agenda, la está avanzando. Digo, después la cifra, ¿no?, de muertes, que le preocupa, ¿no? Al señor le preocupa profundamente las muertes. O sea, como si en su periodo no se hubieran duplicado los asesinatos. En su periodo, o sea, cuando lo increpan, ¿no?, en el avión, y señor, no, usted no dejó a México manchado de sangre, y el señor muy orgulloso, ¿no? Felipe Calderón le respondía a la persona que le estaba grabando por teléfono, dijo algo así como sí, pero yo tenía la mitad de fallecidos, o sea, a mí no me vean, yo no empecé nada. O sea, lo que no te dice es que sí, o sea, son la mitad de fallecidos de hoy, porque hubieron 6 años de Peña Nieto los que se siguieron incrementando, pero lo que tú tomaste, o sea, de lo que tomaste a lo que dejaste, se duplicó la violencia. Esa parte no la dices, ¿no? Que tú empezaste la tendencia. O sea, y mi parte favorita, ¿no? O sea, que parece que hay alianzas con grupos criminales. Cabrón, no puedo creerlo. García Luna está siendo investigado por nexos con grupos criminales, cabrón. Tú, secretario de Seguridad Pública, güey, el encargado que tú designaste para hacerse, ¿no?, para administrar temas de seguridad en todo el país, tuvo una alianza con el cártel
probablemente más poderoso del mundo. Que tú lo hiciste el más poderoso del mundo, además. O sea, este no era un empleado, ¿no? Hay por ahí un jefe de departamento, un director, por ahí que se unió con algunas. No. Era el titular de la estrategia de seguridad del país. Que además era tu empleado directo. O sea, ese no llegó ahí, no estaba ahí. Ay, pues ya estaba cuando llegué, yo ni lo conocía, ¿no? O sea, cabrón, tú lo designaste, güey. O sea, apenas ayer, ¿no? Acaban de publicar que ahora se busca la aprehensión de Cárdenas Palomino y Ramón Pequeño, o sea, los brazos derecho e izquierdo, pues, de García Luna, operadores políticos en toda esta, ¿no? Entremaña de corruptelas, güey. O sea, tío, esta gente está desconectada, cabrón. Desconectada completamente de la realidad, de su realidad. Digo, y cuando, o sea, digo, nos podemos pitorrear, ¿no? Y aquí nos burlamos frecuentemente, ¿no? De ¿no? Las marchas, ¿no? Con sus carritos y los pitidos. Sí, o sea, eso, digamos, esa no es una posición, ¿no? Loret de Mola y sus, o sea, Ciro Gómez Leiva. O sea, esa no es una posición fuerte, pues, y nos podemos pitorrear todo el día si queremos de ellos y no pasa nada. Pero este tipo de personas, o sea, que tienen nexos importantes con centros de poder en el extranjero, esta sí es una posición dura, ¿no? Y aquí está, o sea, aquí está su agenda. O sea, desacreditar, ¿no? Destruir, alegar como si no hubiera un pasado, como si yo no hubiera sido, no, partícipe de la destrucción material de millones de vidas en el país. Y además querer derrocar por la fuerza. Ahí está, o sea, esa es su agenda programática. Pero bueno, digo, cuéntenme qué opinan de todo esto. Ahí dejo los links para, ¿no? Twitter, Facebook, suscribida, recompartida, ¿no? Todo la cuestión, campanita. Y nos vemos hasta la próxima, ¿no? Calderón, cabrón, no puedo creerlo.